Hola chicos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de Latinoamérica, su independencia política de Europa, ¿no? Esto como parte o contenido de la historia de primero de bachillerato general unificado. ¿Sí? Esta siguiente pregunta ustedes se las van a responder internamente, ¿no? ¿Es necesario un conflicto, sobre todo un conflicto armado, para un cambio en la sociedad? Entonces respondámonos internamente, ¿no? Luego, en clases, o en el día de clases, hablaremos acerca de esta pregunta, ¿no? Entonces, empecemos. Debes saber que entre 1808 y 1832, la mayor parte de las colonias españolas en América consiguieron su independencia de España, ¿sí? Estos procesos fueron consecuencia de una serie de factores, tanto internos como externos. Los internos, en resumen, se deben a reivindicaciones políticas, como que los criollos exigían el acceso igualitario a los cargos públicos. Recordemos que solo españoles podían tener acceso directo a cargos públicos en las colonias españolas en América. Y por otro lado, las reivindicaciones sociales vienen a ser que los indígenas buscaban un trato igualitario, por lo menos ser considerados ciudadanos, ¿no? No con el concepto como tal de ser ciudadanos, sino más bien de tener derechos, ser mucho más, tener más seguridad, ser protegidos, no tener excesivos tributos que pagar y así un trato mucho más justo como lo tenían los de la clase alta, ¿no? También los factores externos tenemos tres muy importantes, ¿no? En primer lugar, la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos no solo significó un hecho histórico para América, sino también para Europa. ¿El por qué? Porque el conflicto que llegó a explotar en este proceso de independencia de Estados Unidos demostró el poder político que tenía Europa, que se estaba avecinando a una crisis política sobre todo, la cual no permitió controlar o no permitió mantener el, el, la dependencia política que tenían sus colonias, ¿no? Sobre todo de Inglaterra, de Portugal, de España, ¿ya? Todas estas colonias, al ver a la entrada de una crisis política a nivel general por diversos aspectos, ¿no? Crisis de la corona, crisis económica también, enfermedades, nueva implementación o innovación de nuevas armas o de nuevos mecanismos para el conflicto bélico, el conflicto militar, y además también otro suceso que lo vamos a ver a continuación, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en 1789 significó el punto de partida de el establecimiento de una república como necesidad de un Estado democrático o de un Estado mucho más justo, ¿no? Es por eso que muchos de nuestros países aquí en Latinoamérica tomaron bastante ayuda, bastante los ejemplos que dejaba la Revolución Francesa como tal en su proceso, en su desarrollo, ¿no? Y también otro aspecto muy importante que fue después de la Revolución Francesa, que fue la invasión napoleónica a España. ¿Sí? Napoleón Bonaparte, en su proyecto de expandir su imperio francés por todo el mundo, hizo o significó un momento muy impactante para toda Europa, ¿no? Que acabó incluso con mucho del poder absolutista, de mucho del poder de las coronas de cada uno de estos países europeos, lo cual hizo que perdieran el contacto, perdieran la influencia que tenían en sus colonias, ¿no? Ojo, sobre todo la invasión napoleónica a España significó o tuvo una incidencia más directa sobre los procesos independentistas, pues propició la creación de juntas de gobierno en las colonias españolas. ¿Esto qué quiere decir? Un contexto, ¿no? Ante estos sucesos ocurridos en España, parte de la élite americana, es decir, clase social alta, decidió también agruparse en juntas siguiendo el principio adoptado por las juntas españolas. Es decir, cuando Napoleón llega a España,
tumba al rey, ¿sí? El rey pierde su poder y intenta ser adoptado por Napoleón Bonaparte, pero paralelamente los que estaban a favor de la corona intentaron realizar juntas para mantener el orden, el control y la seguridad de sus territorios. Lo mismo, la misma decisión tomaron estas colonias americanas, ¿no? En donde, en ausencia del rey, el pueblo se hizo depositario de su soberanía, es decir, ellos ejercían el control, ellos decidían por sí mismos. Así, el establecimiento de juntas de gobierno se constituyó en el antecedente inmediato de las independencias, sobre todo de todos los países. También debes saber que este proceso emancipador es un acontecimiento capital, o sea, que tiene gran importancia en la historia de las naciones hispanoaméricas, ¿no? Ya que marcó el inicio de las repúblicas latinoamericanas modernas. Por ello, se ha convertido en uno de los temas más debatidos por los sectores académicos y políticos de estas naciones. Las principales interrogantes de este debate son: ¿qué sectores sociales le apoyaron y cuáles lo rechazaron? ¿Fue la independencia un acontecimiento que benefició a todos? ¿A quiénes benefició? ¿A quiénes perjudicó? Ya esto lo hablaremos un poco más extenso en la clase que vamos a tener, en la clase virtual, ¿sí? Quise topar también este aspecto. Quito Luz de América. ¿Por qué Quito Luz de América? Este proceso, uno de los hechos más importantes para nuestro país, para nuestro territorio, sobre todo para nuestra capital, la capital quiteña, ¿por qué se la denominó Luz de América? Recordemos que previamente a las independencias paulatinas que vivió los países de América Latina, la primera fue la independencia de Haití, la cual en 1804 ya pudieron liberarse del yugo francés, ¿sí? Además, también en Bolivia se vivieron ciertas sublevaciones, ciertos motines, ciertas insurrecciones de carácter social, las cuales estaban en contra de la corona, aprovechando estos momentos, incluso meses antes de este proceso empezó directamente o se evidenció el, el 9 de agosto de 1809, perdón, el 10 de agosto de 1809. ¿Esto qué significa? Que en este momento nuestros próceres de la independencia que se le conoce se organizaron. Recordemos que estos próceres eran miembros de una clase social alta de la Real Audiencia de Quito, ¿no? Y los cuales, aprovechando este momento álgido en España, quisieron hacerse del poder, ¿no? Organizando una junta soberana, una junta independiente. Sin embargo, simpatizantes de la corona estaban en contra de estas juntas. ¿Por qué? Porque veían el interés independentista ya de estos grupos y élites de criollos sobre todo, ¿no? Porque si mencioné que previo al primer grito de independencia en Quito ya existieron otros en otros países, Quito Luz de América se la nombró por el cruel asesinato a nuestros próceres de la independencia, ¿no? Esto significó como la gota que derramó el vaso de toda esa inconformidad, de todo ese rechazo a nivel social, no solo en las clases sociales altas, sino también en las bajas, sobre todo que tenía relación con el yugo español, con la dependencia que teníamos con la corona española. Entonces, este asesinato hizo que muchas personas, muchos sectores políticos, económicos y sociales se integren en este proceso independentista, el cual resultó muchos años después, que ya alrededor de 1830, consolidaría y fundaría nuestro Estado independiente como hoy lo conocemos, llamado Ecuador, ¿sí? Entonces aquí tenemos uno de los principales protagonistas, que fue Juan Pío Montúfar, Carlos Montúfar y Larrea Zurbano, José de Cuero y Caicedo, Juan de Dios Morales, Juan de Salinas, Juan Larrea Villavicencio, Manuel Rodríguez de Quiroga, Manuel Mateos y Herrera y Manuelita Cañizares Álvarez, ¿sí? También faltando aquí Eugenio Espejo, ¿no? Recordar que es uno de los principales y más importantes eh, personajes, ¿no? Porque esto no se los toma en cuenta, sobre todo por el hecho de que no fue asesinado, ¿no? Entonces, no se lo toma en cuenta en esta diapositiva, pero sin embargo es uno de los más importantes, por no decirlo el más importante, ¿no?
con sus escritos, sobre todo las primicias de Quito, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho la influencia que tuvo en este proceso para iniciar la independencia. Bien, pues eso de manera muy breve y resumida, ¿no? Y antes de terminar tenía esta frase muy emotiva que me parece importante, sobre todo por el tema y por lo que estamos pasando hoy en día, ¿no? Y es que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Recordar, ¿no? Nadie es mejor o nadie es superior que nadie, ¿sí? Todos somos iguales, todos somos personas muy capaces, a pesar de que tenemos características diferentes, somos seres humanos y debemos ser tratados por iguales, ¿no? Entonces, eso chicos, espero que tengan un excelente día y nos vemos en clases virtuales.